Gracias. Marcelo Bosch, ingeniero agrónomo y doctor en filosofía. Ha estudiado filosofía por su cuenta y además, no sé cómo, pero ha logrado graduarse en filosofía. Ha tenido que leer mucha basura para hacerlo, porque hoy día las facultades de filosofía están invadidas por el postmodernismo. Ayer fui a una biblioteca, a una librería cercana a Antígona y miré la sección filosofía, pura basura, nada más que basura. Pero excelente porque es lo que viene de la facultad. Bueno, pero él se ha librado, no ha asistido a esa facultad sino a otra, y sobre todo se ha formado en agronomía donde hay gente seria, y además ha sido ha tenido como tutor a su perro, que es un ser muy inteligente, que no traga el postmodernismo. Bueno, buenas tardes a todos. Javier, yo tengo algunas filminas que me van a ayudar, pero bueno, sí, cuando quieras desenganchamos ahí y subimos. Perfecto. Gracias Mario por esta audaz invitación de invitar a un agrónomo a hablar de filosofía y economía, algo en lo que no tengo formación. Basura hay en ambas disciplinas, ¿no? Y eso, muchos somos conscientes de eso. Pero también hay gente muy valiosa que ha sabido cultivar estas dos disciplinas, y el arte y el sentido común también ayudan a encontrar esos caminos más seguros del conocimiento. En mi caso particular tuve la suerte de encontrarme dentro de mis lecturas algún texto de Mario de hace muchos años, y eso inició un proceso de interés por la filosofía aplicado a la ingeniería en mi caso. Pero realmente casi fue una adicción temporal que tuve, porque devoré buena parte de los libros y de los papers, que para tener una idea abarca más de 40 libros de texto y más de 400 papers publicados, así que uno debería tomarse unos cuantos años de su vida para poder aprender la obra que nos ha dejado Mario. En todos los rubros, desde la filosofía de la física hasta la filosofía de las ciencias sociales y de la economía, lo cual abre espacios para todo el mundo. Todo el mundo tiene la posibilidad de engancharse en esa obra desde algún ángulo, desde alguna perspectiva, y tiene mucho para aprovechar. Pero quizás lo más destacable, o lo que en mi caso me sirvió mucho, es el enfoque sistémico. Es una filosofía que utiliza el enfoque sistémico, pero es sistémica en sí misma. Es decir, la obra de Mario es una cantidad de módulos que están interrelacionados y es bastante completa en ese caso. Entonces hay poco espacio para la contradicción, es decir, hay una ontología que tiene relación con la epistemología, con la lógica, con la teoría del conocimiento, y son todas piezas que van ensamblando. De manera que también dentro de las ramas de la filosofía hay mucho espacio para los que tienen afinidad o interés en alguna de esas ramas, así que bueno, los invito a que, ya que tienen la disponibilidad de este fondo que ha donado Mario, que accedan a ella. Pero bueno, esta invitación surgió de un comentario que tuvimos con Javier, de un curso de postdoc que tuve la oportunidad de hacer en la Universidad de Córdoba sobre pensamiento económico, y mi trabajo se me ocurrió que podía hacer cruzar la filosofía con la economía. Algo que no es original, y es muy satisfactorio ver que hay cada vez más trabajos que cruzan filosofía y economía. De hecho, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA hay un centro de investigación en epistemología de las ciencias económicas, CIEC, con unos cuantos trabajos. Como en toda la producción en este tipo de disciplinas, hay de todo, hay para zarandear, hay para interesarse en distintas cosas también, desde problemas muy finitos de ontología de las ciencias económicas, o de epistemología o de metodología de las ciencias económicas, a cosas un poco más amplias. Lo mío, por supuesto, va a ser algo muy superficial, así que les voy a
voy a compartir con ustedes alguna reflexión sobre lo que es la economía en la vida de cada uno de nosotros y cómo cruza o cómo puede ayudar la filosofía para entender todo ese mundo. Bueno, como tengo muy mala memoria, me traje un pequeño machete. Así que discúlpenme. Y vamos a poner, si podemos apagarlo un segundo, es para que o taparlo, sí. Y vamos a poner algunos conceptos, simplemente vamos a poner conceptos, ideas y vamos a tratar de relacionarlas o dejar libradas las posibilidades de relación que hay entre ellas. Economía. Economía es una palabra polisémica, tiene muchos sentidos. Hablamos de economía como ciencia, ¿sí? Pero también podemos hablar de economía como tecnología o como ingeniería, algo que no es tan común, pero que es muy interesante de explorar. La ciencia, la economía como ciencia, la ciencia económica, como cualquier otra ciencia, nos daría la posibilidad de entender sobre algo que se llama economía, ¿sí? Una tecnología o una ingeniería de la economía nos daría la posibilidad de intervenir sobre algún sistema económico, sea lo que fuera eso, para modificarlo. Esa es la acepción normal de ciencia y tecnología que manejamos, ¿no? Con la ciencia conocemos, con las ingenierías y las tecnologías modificamos algún sistema. Entonces, la primera pregunta es: ¿qué es la economía? ¿No? Entonces, uno puede ir a los manuales de economía. De hecho, me he tomado el trabajo de acceder a algún material de cátedra actual de lo que se enseña en ciencias económicas, y uno se encuentra con varias sorpresas. Pero además no hay un consenso sobre lo que es la economía. Entonces, para no abundar en el debate, yo voy a utilizar la noción que nos dejó Mario de sistema social, que es un conjunto que tiene componentes, un componente biológico, porque está compuesto, ese sistema social está compuesto por personas, un componente económico, porque esas personas realizan transacciones, producen, venden, intercambian, un componente político, porque esas personas están organizadas en sociedad que tienen un gobierno o un autogobierno o lo que sea, es un componente político. Y hay un componente cultural, esas personas tienen intercambios de información de todo tipo y generan una cultura. Entonces, un sistema social contiene todo esto, y la economía es uno de esos componentes. ¿Qué nos dice esto? Y nos dice muchas cosas. Por empezar, que la ciencia económica se refiere a un componente de un sistema social. Por lo tanto, no puede ser una ciencia autónoma, no puede haber una ciencia puramente económica que estudie procesos puramente económicos. ¿Por qué? Porque forma parte de un sistema, no un conjunto, un sistema. ¿Está? No hay ningún proceso o fenómeno económico, de acuerdo a esta concepción, aislado. ¿Está? Y eso nos posiciona ideológicamente, epistemológicamente en un lugar. Hay otros que dirán: no, la ciencia económica tiene autonomía, tiene sus objetos, tiene sus métodos particulares y demás. Bueno, ahí está el debate. Lo mismo sucede si pensamos en la ingeniería o en la tecnología económica. Y esto nos remite a la economía política, que es la que se dedica a recomendar las políticas económicas que van a dirigir nuestras vidas en sociedad. O los diseños, o los modelos, la gente que se dedica a modelar sociedades, a modelar sistemas económicos, y es la que nos dice: deberíamos hacer las cosas de tal o cual manera para que todos seamos felices. ¿Está? Entonces, nuevamente, cuando hacemos política económica, cuando recomendamos políticas, no podemos recomendar políticas puramente económicas, porque no estamos entendiendo la cultura
no estamos teniendo en consideración el sistema político que nos habilita o nos deshabilita para hacer determinadas cosas, y no estamos teniendo en cuenta el componente biológico, es decir, los seres humanos como seres biológicos. Y tampoco estaríamos teniendo en cuenta que esto se desarrolla en un medio ambiente y que además requiere de recursos, que llamamos recursos naturales, para funcionar. Entonces la cosa se complica bastante más, porque resulta que nuestros sistemas económicos, que son componentes de los sistemas sociales, se basan en un medio ambiente, consumen recursos naturales, generan desechos y demás. Bueno, entonces, la primera pregunta que surge, si esto es así, que la economía es un componente y nadie puede decir que es el más importante de todos, aunque pareciera que lo es, ¿por qué la ciencia económica está ocupando, y la ingeniería económica y la política económica está ocupando en nuestra cultura occidental el lugar tan central que tiene hoy, ¿no? Bueno, esa es una pregunta. Medido como quieran, como asistencia a las facultades, como influencia social, como quieran. Bueno, esa es una de las tesis que están acá jugando. Entonces, algunos otros conceptos que considero centrales. Cuando pensamos en los problemas económicos fundamentales que nos aquejan, una de las cuestiones que surge es el consumo, ¿sí? Y otro es la producción. De hecho, los materiales de enseñanza de las ciencias económicas dividen a los seres humanos. En realidad los seres humanos no existen, existen los agentes económicos, que es cosa distinta. Y los agentes económicos hacen dos tipos de cosas: consumen y producen, ¿no? Es decir, quedamos caracterizados como agentes económicos en función de estas dos actividades. Entonces, algunos centran su atención en la producción, cómo producir más, mejor, cómo hacer ganancias produciendo, cómo distribuir esa producción, y otros la centran en el consumo. Hay escuelas de pensamiento, hay literatura abundante sobre algunas de estas cosas. Algunos se centran en los problemas del límite a la producción, en el caso del famoso límite del crecimiento, es decir, cuánto podemos producir, cuán rápido podemos producir, y otros centran su atención en el consumo, porque estas dos cosas están relacionadas. ¿Qué está primero, qué está después? No lo sé. Pero acá quiero jugar con la cultura y quiero jugar con los estilos de vida. El consumo mueve la economía, todos lo sabemos. Hay políticas que estimulan el consumo, hay políticas que intentan monitorear el consumo, ¿no? Entonces, gran parte de la discusión sobre el consumo tiene que ver con la posibilidad de producción, pero hay poco análisis sobre los patrones de consumo. ¿Sí? No solo cuánto consumimos de las cuestiones básicas, sino qué consumimos, ¿no? Y pensémoslo a nivel sociedad planetaria, digamos, ¿no? A nivel humanidad. Es decir, nosotros podemos consumir desde diamantes hasta pan francés, y no es lo mismo. Bueno, los patrones de consumo tienen que ver con los estilos de vida, y los estilos de vida tienen que ver con la cultura en la que estamos inmersos. Y la cultura se construye, y en nuestra sociedad de consumo hay una maquinaria cultural que incluye la publicidad. La publicidad, que lo que hace es estimular el consumo, crear necesidades artificiales para alimentar la maquinaria económica, que es más producción, más consumo. ¿Está?
Bueno, esto es uno de los grandes temas de la actualidad. Consumo estimulado por una cultura, alimentado por una publicidad que estimula. Por otra parte, tenemos una cuestión que está muy en boga hoy, que es la distribución. Y se habla de la distribución de la riqueza. Distribución de la riqueza. Y la riqueza es la contracara de la pobreza. ¿No es cierto? Si ustedes hacen una búsqueda en Google y ponen combatir la pobreza, van a encontrar millones de entradas que hablan de combatir la pobreza. Entonces parece que como seres humanos nos preocupamos por combatir la pobreza. Ahora, ¿qué relación hay acá? Bueno, podemos tener todas las posiciones del espectro ideológico que ustedes quieran, pero evidentemente que alguna relación hay. ¿Sí? Y algunos pensamos que algún tipo de piso y de techo tendría que ver para ambas cosas. ¿Verdad? Es decir, no pareciera físicamente, biológicamente y socialmente sustentable, éticamente sustentable, que no haya piso para la riqueza, ni haya, techo para la riqueza, ni haya piso para la pobreza. Estas dos cosas tienen una relación íntima. ¿Está? Un dato interesante sobre esto: después de la crisis del 2008, la crisis financiera que se origina en Estados Unidos, y después de algún pequeño altibajo, la población de lo que algún estudio llama los ultra ricos en el mundo aumentó. También aumentaron los pobres a partir de esa crisis y a partir del incremento vegetativo de la población. Quiere decir que pareciera que esto se va ensanchando. Y este es un problema que la economía todavía no se decide a atacar decididamente, ¿no? Y la riqueza no es solamente una cuestión de tener mucha plata. La riqueza tiene que ver con algo que es el poder. ¿No? Acumular riqueza es acumular poder. Y acumular poder económico incide sobre la política. ¿Sí? Que finalmente incide sobre la economía y sobre esta maquinaria de producción-consumo. Entonces, acá hay, para los que estudian sistemas, hay una cantidad de ciclos de feedback positivo y negativo que se pueden estudiar. Hay un montón de cosas que se retroalimentan en todos los componentes del sistema social, biológico, económico, político y cultural. Entonces, cuando hablamos de economía, tenemos que prestar atención a estas cosas. ¿Cómo incide la cultura? ¿Y por qué tenemos que hacer esfuerzos en promover una cultura cada vez más fuerte si queremos fortalecer nuestra sociedad y nuestra economía? ¿Sí? En el tema cultural y en los estilos de vida, siempre les comento a mis hijos cuando yo pude tener el primer televisor en mi casa, blanco y negro y a válvulas, lo que veíamos cuando éramos chicos y nos ponían el chupete electrónico de la televisión era Lassie, Rin Tin Tin, Astro Boy, Meteoro. Bueno, nosotros nos criamos viendo la sociedad norteamericana, no la nuestra. Nosotros no sabíamos lo que pasaba ni en el Chaco, ni en el sur con los mapuches, ni en Latinoamérica. ¿Ya? Eso lo fuimos descubriendo después. Entonces, ¿tiene que ver el estilo de vida? ¿Tiene que ver la cultura con la economía? Bueno, esa es una de las tantas preguntas que nos podemos hacer y desconozco cuánto de esto es la preocupación de la enseñanza de las ciencias económicas. Por eso, desde fuera de la economía, desde una ingeniería y desde una institución como el INTA, donde están todas las disciplinas presentes, pero donde el eje es el desarrollo social, esto es muy interesante de ver, porque todo el tiempo estamos en el balance. Nosotros nos dedicamos
a la innovación tecnológica, ¿no? Así como ustedes acá hacen ciencia y la ciencia incide en la tecnología incide en el sistema económico y de producción. Nosotros estamos parados en la innovación tecnológica. Y a veces hasta nos obsesiona esto de la innovación tecnológica, decimos, estamos desesperados por ser cada vez más innovadores y generar cosas nuevas. ¿Y cuál es el límite también? ¿Tenemos siempre que innovar? ¿La innovación es un objetivo en sí mismo? ¿O a veces tenemos que decir, no, como dicen en derecho, no innovar? Esto que tenemos está bueno, conservemos algo de esto, ¿no? La innovación no puede ser un fin en sí mismo, sino que tiene que confluir para que el sistema social sea mejor. Si no es mejor, déjalo pasar, ¿no? Y eso, para los que estamos acá, tiene mucho que ver con la independencia tecnológica, otro concepto económico que hoy se discute fuertemente, porque nuestra formación y nuestro ejercicio de la ciencia y la tecnología tiene mucho de arraigo con el norte, y a veces compramos cosas que podemos hacer nosotros mejor y más adaptadas. Y esto me hace acordar de la cuestión norte-sur en economía, que ustedes la escuchan seguramente cada vez más. Es decir, acá hay una historia económica que es muy interesante de leer, pero no la historia oficial que nos contaron siempre, sino la historia contada desde el sur, ¿no? Hay un libro de Noam Chomsky que escribe no como lingüista, sino como militante político norteamericano, contracorriente por supuesto, que se llama 500 años de la conquista. 500 años de la conquista. Lo escribió en 1992, 1492 a 1992, y es un relato de la interacción norte-sur que más o menos todos conocemos. Pero vale la pena leerlo porque está contado desde adentro del imperio, digamos, ¿no? Así que esto es también una realidad económica que no siempre se explica, sobre todo en los primeros años de facultad, donde hay una economía idealizada, oferta-demanda, empresas que funcionan en un mercado perfecto, etc. Y esta es una historia muy, muy cruel, que lleva 500 años y que no terminó. Prebisch hablaba de centro-periferia, ¿no? Y me parece que se quedó un poco corto con esa descripción. Acá hay un mundo que se dedicó a saquear a otro mundo, esto hay que decirlo con todas las letras, y que persiste en esa intención por otros métodos. Entonces la economía tiene mucho que ver con la política, porque esa es una realidad, no es un invento, no es una interpretación, es una realidad. Si nosotros queremos hacer estrategia puramente económica, nos vamos a sorprender con un mundo que no es tal como creemos que es, ¿no? Y que no entra en un modelo matemático. Entonces, la política, en particular la geopolítica, es fundamental verlo con una visión prospectiva. ¿Qué va a pasar en 10, 20, 30 o 50 años? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el gigante chino, ¿no? Y con la hegemonía norteamericana? ¿Y cómo nos insertamos nosotros como nación en este juego geopolítico? Y eso nos va a permitir interpretar mejor algunas políticas macroeconómicas que tienen que ver con el desvincularnos progresivamente de la relación con el hemisferio norte, fortalecer las relaciones que llamamos sur-sur, incluyendo la ciencia, la tecnología, la cultura y demás. Y esto tiene implicancia económica de largo plazo. Bueno, no los quiero saturar más. A ver si me quedó algo importante. Creo que sí. Hay un tema que también está en los medios
y en la preocupación de cada ciudadano, ¿no? ¿Qué es la corrupción? La corrupción es un problema, ¿no es cierto? Pero la corrupción, ¿dónde está? Y ahora sí podemos poner la filmina, así les dejo. Con el de arriba. Bueno, esto ya lo charlamos, los patrones de consumo. ¿Se llega a leer ahí lo que dice? Sí. Bueno, con tal de vender, este hombre le quiere vender cómo tener una vida sexual sana al náufrago que están solo en la isla. Bueno, en fin. Hablamos de consumo. El consumismo es parte de la cultura occidental, con variantes, con grados, pero muy muy fuerte, y esto genera problemas de todo tipo. Estamos consumiendo muchísimo más de lo que nos necesitamos en los estratos, por supuesto, de mayor poder adquisitivo, y eso no lleva a un mayor bienestar, que es otro descubrimiento de la psicología experimental y la economía. Bueno, ahí vemos el señor orgulloso porque hizo la compra del día, compró cualquier cosa, no importa, y la mujer le dice: estoy orgulloso de vos. ¿Qué pasa? Ahí está. Bueno, este es el informe que les comenté, WealthX. Acá se van a sorprender con el nivel de concentración económica mundial estudiado y reportado por una consultora que se dedica a manejar las carteras de los ultra ricos y hacer negocios entre los ricos y demás. Y ahí está cuánto han incrementado, cuántos más hay, cuántos billones, porque se manejan ya en billones, acumulan. Bueno, un concepto también que quería dejarles es esto que tanto nos ha separado mucho tiempo entre lo público y lo privado. ¿Sí? Hemos pasado de décadas de denostar al Estado como fuente de los males de todo tipo de la economía, y hoy sabemos que lo privado no puede prosperar sin lo público, y no con cualquier Estado permisivo, sino con un Estado regulador inteligente, y ese es un camino que hay que profundizar. Estábamos con el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, ¿dónde está la corrupción? Este chiste, si lo llegan a leer, un poco expresa eso, ¿no? La corrupción está en todos lados, y en particular, esto es interesante verlo, estos señores son apenas un ejemplo, que esta película Inside Job es recomendable para cualquiera, especialmente para estudiantes de economía, de ver qué pasó con la crisis financiera norteamericana y cómo algunos profesores de prestigiosas universidades norteamericanas eran a su vez asesores presidenciales y a su vez asesores de las grandes compañías financieras de Estados Unidos. En una metáfora que la llaman la puerta giratoria. Estos señores entran y salen de los distintos lugares del circuito cuando se supone que son científicos y que dicen qué es lo que pasa con la economía mundial, pero además le dicen a los presidentes qué es lo que tienen que hacer, y además le dicen a las compañías cómo tienen que hacer para hacer más dinero. Ambos. La entrevista que le hacen a este sujeto es digna de verse, cómo se excusa y cómo niega que haya un conflicto ético entre sus actividades. Bueno, es una película hecha por Charles Ferguson, que también escribió ese libro, que es Predator Nation. La corrupción, alguien la mide, hay una sociedad que la mide. Como no se puede medir la corrupción real porque nadie la publica en su currículum, hacen una especie de índice de percepción de la corrupción. Por supuesto que Estados Unidos está en un rango
bajo, ¿no? Pero bueno, no sé si hacer guerras necesarias se califica como corrupción. Por ejemplo, habría que estudiar el índice a ver qué dice. Y por supuesto hay países donde los índices dan muy mal, sobre todo si no son ideológicamente afines a lo que hace el índice. Bueno, en cuanto a estilos de vida, y esto tiene mucho que ver con la crisis norteamericana financiera, es decir, esto de tratar de hacerse millonario de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, la cultura Wall Street, y ahí la señora que dice, parece que las regulaciones están un poquito flojas. Bueno, hay muchas mentiras. Mentir es una forma de corrupción también, ¿no? Es decir, se miente en los medios. Todos sabemos que los medios, no solo en Argentina, sino en el mundo entero, están cooptados por los grandes poderes económicos. Eso no es una posición ideológica, es una realidad que cualquiera la puede contrastar. Así que se miente ahí y eso es corrupción. Pero también se miente desde las universidades. Este fenómeno lo comentaste vos, Javier, hace un tiempo y me metí a verlo y realmente es un caso de un fraude académico que generó un escándalo, pero que durante un cierto tiempo alimentó recomendaciones de política económica a nivel mundial. Las mentiras institucionales planetarias, ¿no? Como las del FMI o el Banco Mundial. Este señor que dice que se preocupa por lo que dice el FMI y el otro dice, no te preocupes, te acordás con lo que dijeron en los 90, o sea, le erraron, o más que le erraron, mintieron. Bueno, y hay un tema que me olvidé mencionar, que tiene que ver relación con la cultura, es el prestigio de la economía. El prestigio de la economía. En el sitio web de la Cámara de Comercio Argentina se listan los grandes economistas. ¿Cuántos grandes economistas creen que hay? 5, 10, 20, 50. No sé, me parece que ser un gran economista no parece tan difícil. En fin, si uno juzga con los resultados de la ciencia económica, concluye que hay un prestigio exageradamente instalado alrededor de las ciencias económicas y alrededor de los profesionales de la ciencia económica. Y discúlpenme si hay algún economista, pero hay todo un aparato de prestigio que es muy interesante remitirse algunas décadas atrás y leerlo a Arturo Jauretche, que tiene un libro que se llama Manual de las Sonceras Argentinas, y tiene un capítulo que se llama Sonceras Económicas, que es de plena actualidad. Se los recomiendo. Bueno, eso lo hablamos siempre con Mario, en cualquier ciencia, más que hablar de los pensadores económicos y hacer un recorrido histórico de las ideas, es mejor concentrarse en los grandes problemas sociales. Y no está de más meter un poquito de sentido común a todo esto, porque más allá de la econometría, más allá de los sofisticados modelos matemáticos, hay un poquito de sentido común que hemos perdido y eso nos puede ayudar a encontrar de vuelta el rumbo. En cuanto a la filosofía, no me animo a hablar en presencia de Mario, pero es muy vieja como aparentemente algún estudioso descubrió. Huelo mal, luego existo, algo así sería la traducción, ¿no? Pero hablando un poquito más en serio y ya terminando, la filosofía nos da una cantidad enorme de herramientas para analizar todas estas cosas que estuvimos charlando, como la de cualquier otra ciencia o ingeniería. Tenemos las herramientas disciplinares de la filosofía, la lógica, la ontología. Hay cantidad de problemas interesantísimos de la filosofía y la economía. En ontología, ni más ni menos que es un agente económico, qué es la economía misma, esa definición.
basta que agarren un manual básico de economía y presten atención a las definiciones, escasean las definiciones. La semántica, en todas las proposiciones, las afirmaciones, las hipótesis, a qué nos referimos y cómo establecemos la verdad en ciencias económicas o en ciencias sociales, cómo aprendemos y cómo la ética nos puede guiar en el diseño, sobre todo, de políticas económicas. Estoy convencido que el enfoque sistémico es el más apropiado para encarar toda esta complejidad. Hay algunos enfoques de moda dando vuelta, como el enfoque de la complejidad, pero cuando uno lo desentraña un poco, termina en la sistémica. Y el trabajo interdisciplinario, que es más fácil enunciarlo que hacerlo, pero tenemos un gran recorrido y una gran potencialidad ahí. Es muy fuerte lo que se logra cuando se trabajan con equipos interdisciplinarios, pero nuevamente, un equipo interdisciplinario, si uno tiene esta concepción de la sociedad y entiende el rol de la economía dentro de ese modelo. Entonces ahí nos podemos juntar antropólogos, psicólogos, ingenieros de todo tipo, filósofos, y pensar, porque en definitiva, ¿para qué hacemos todo este esfuerzo? Porque nosotros queremos sistemas sociales más justos y más sustentables. ¿Tá? Y ese es un desafío formidable que tenemos. Un dato nomás sobre otro aspecto a tener en cuenta, que es la demografía. No sé cuántos puede haber acá que estudien temas de geografía y demografía, pero realmente asusta cuando uno ve las proyecciones nomás al 2050. Uno de los datos es que el 80% de la población mundial va a vivir en ciudades. Y eso implica unos 3.000 millones de personas más que van a abandonar los espacios rurales para ir a las ciudades, lo cual va a generar una situación muy difícil de logística y de convivencia civil. Bueno, eso hay que ponerse a trabajar. Y finalmente, esta distinción, que es muy interesante de dilucidar, las ciencias sociales son un conjunto que es inseparable. No podemos seguir considerando la economía como una ciencia autónoma, tiene que estar ubicada dentro de las ciencias sociales. Y voy a tirar una idea que puede sonar absurda, pero es buena porque es mía, para mí es buena. Yo creo que habría que estudiar economía después de un ciclo básico de ciencias sociales. No puede ser que le demos a un estudiante herramientas económicas que en 4 o 5 años esté en condiciones, como dicen las competencias de las carreras, de asesorar a los ministerios públicos en políticas económicas cuando no ha podido estudiar sociología, antropología, psicología social, etcétera, etcétera. Es como darle una ametralladora al mono, y perdónenme de vuelta si hay algún economista. Bueno, y distinguir las ciencias sociales de las tecnologías y de las ingenierías. En el resto de las disciplinas no está esa confusión, ¿sí? Un biólogo estudia sistemas biológicos, un agrónomo estudia sistemas de producción, interviene, inventa cosas para modificarlo, pero el economista no. El economista puede estudiar la realidad económica, pero también puede decir, y vamos a hacer, este país lo vamos a hacer así o así. Y como por lógica un diseño, porque diseñar una sociedad de cualquier manera, es decir, implementar políticas económicas, políticas sociales, políticas culturales, es de alguna manera diseñar una sociedad, de la misma manera que un arquitecto diseña una ciudad o un edificio. Pero eso no se desprende, no se deduce de una teoría. Un diseño no se deduce de una teoría. Utiliza muchas teorías, muchos conocimientos de background para aspirar a producir diseños más o menos sustentables, más o menos viables. Bueno, en economía no está tan clara esa separación y me parece que hay que hacer énfasis en eso. Y incluir el debate ideológico
e incluir las creencias, porque en definitiva lo que creemos, y esto tiene que ver con la cultura, porque la cultura va impregnando nuestro cerebro desde que nacemos y somos parte de una familia y adquirimos los valores. Entonces las creencias tienen que estar mezcladas, no pensar que hay una ciencia dura, no contaminada de ideología, no. Las ciencias sociales están cruzadas por las ideologías y tenemos que saber discriminar cuándo es una aseveración técnica de una simple creencia. Bueno, por supuesto que no terminé, pero sí terminé con la paciencia de ustedes. Así que espero que haya disparado algunas reflexiones y gracias por escuchar. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, gracias. Hay tiempo para un par de preguntas. Muy bien. No se escapen. Preguntas breves y precisas, concisas. Sí, te hago una pregunta. ¿Vos crees, hay un tema que es con respecto a la dependencia norte-sur? Por ejemplo, nosotros estamos viviendo con el tiempo del norte, si bien estamos en el hemisferio sur. Por ejemplo, estamos pensando que está terminando el año, cuando en realidad para nosotros recién vamos por el tercer mes del año. Entonces, si crees que el tiempo también debería incluirse como una variable para ajustar estos sistemas sociales del hemisferio sur. Sí, yo creo que reforzar todo lo que es la identidad cultural nacional y latinoamericana es absolutamente positivo. Si el tiempo o incluso la visión geográfica de que el norte está arriba y el sur abajo se puede cambiar, fenómeno. No sé cuánta gravitación puede tener como importancia relativa, pero bienvenido todo lo que sea recuperar nuestra forma de ser. Siempre que esa forma de ser sea buena. Bien. Sí, muy bien. ¿Por qué crees que se dio de esa forma en el sentido de, digamos, porque, a ver, estudiando historia, no sé qué está en historia, pero uno ve que siempre hay una parte del mundo que domina a otra, o sea, una vez por Francia, una vez por Inglaterra, ahora luego Estados Unidos, quizás en un futuro sea China. Digamos, ¿por qué no pensar que siempre va a pasar eso? Como vos recién decías, están los pobres, están los ricos, lo ideal sería que haya un piso para la pobreza y un techo para la riqueza, pero yo como que creo que nunca no va a haber ni ricos ni pobres. Creo, en mi humilde opinión, mirando la historia, es que siempre va a haber alguien que domine a otro. A mí me gusta estar de la parte dominada, obviamente, digamos. Pero... ¿Te gusta o no te gusta? No me gusta. Ah. Yo hubiese querido ser parte de Francia en un momento, de Inglaterra en otro, de Estados Unidos en otro, o sea, pero digo, me parece como que es inevitable eso. Sí, no tengo una respuesta, pero voy a remitir a mi perro. Cuando tuve problemas de conducta con mi perro, consulté a un psicólogo de perros en esto del trabajo interdisciplinario. Y él me explicó que hay perros dominantes y perros sumisos que se someten. Yo creo que eso es parte del análisis antropológico. Pero hay otra cuestión que es la del poder, que quedó por ahí atrás. Acumulación de riqueza es acumulación de poder. Creo que la humanidad hoy tiene niveles de acumulación de riqueza y poder como nunca. Y siempre que hay diferencias de poder, hay posibilidad de abuso. Entonces es una cuestión de cuenta nada más. Pero ¿vos decís que es ahora? ¿No pasó siempre? Siempre. Bueno, muchas gracias. Coincido. Gracias.